Ya, les voy a dar una explicación del sistema para que puedan explicarlo bien, chicos, ¿ya? Vamos a ver a esta muchacha, qué calor, todo así, ¿no? Yo igual estoy. La ventana está cerrada. El primer día, el día martes, naturalmente que en estas dos, aquí, miren, aquí en estas 2 semanas es la primera práctica. ¿Listo? Y les voy a explicar ahora también en qué consiste. Entonces, en las 2 primeras semanas vamos a llevar pulmonar. Entonces ya me he dicho que pulmonar es respiración, es intercambio de gases, a nivel pulmonar, a nivel tisular, a nivel de tejidos. ¿Listo? Entonces, para que podamos entender todo eso, lógicamente que tenemos que saber anatomía, histología del aparato respiratorio. No puede ser que no sepamos eso, ¿no? Una buena parte de la patología pulmonar está en el análisis histológico de su tejido. ¿Listo? Por ejemplo, los problemas de tipo neoplásico. ¿Qué es neoplásico? Como un CA. Es una neoformación. ¿Listo? Es cáncer, ¿no? Entonces, cuando hablo de una neoformación, hablo de crecimiento. Ahora, este crecimiento puede ser de tipo canceroso. Ya, pero voy a hablar así, ¿ya? Entonces, muchas de las patologías de neoformación están en los epitelios, sobre todo en el epitelio. Vamos a ver las patologías. En epitelios de transición, en el epitelio claro de la rata del esófago, hay una transición de epitelio. Un cilíndrico con un plano a un cilíndrico. Entonces, en ese epitelio de transición sucede en la mayor parte de las neoplasias. Entonces, ¿cómo no vamos a saber de histología de este aparato? Entonces, eso podemos revisarlo, creo que ni lo voy a tocar, porque ustedes ya deberían saber, si no lo saben, lo van a revisar un poquito. ¿Qué tipo de epitelio tiene la faringe, por ejemplo, la tráquea, es importante. ¿Ya? Bien, la primera parte de esto de mecánica les va a hablar, no les voy a hablar de volúmenes de aire, nada de gases, nada de gases. Gases ustedes van a agarrar aquí, aquí. Aquí solamente son volúmenes de aire, ¿no? Y para eso vamos a revisar, como les voy a dar, las presiones totales del aire y presiones parciales de los gases en el aire y en los alveolos. Si no sabemos esas presiones, ¿cómo vamos a comprender el intercambio de gases? No, ¿ya? Ejemplo, la presión total del aire a nivel del mar es de ¿cuánto? 760 milímetros. ¿Se acuerdan? Ahora, y la repartición del oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, helio, todos ellos tienen una presión parcial. Tienen. Les voy a decir también cuánto es. Si suman todas esas presiones, van a tener la presión total. Con esa presión, tiene que llegar al alveolo. Todos los gases, ¿no? Especialmente el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esa presión, la diferencia de presiones que tiene que haber entre el alveolo y el capilar pulmonar va a ser que haya intercambio, si no, no va a haber. Entonces, tenemos que conocer las presiones parciales de eso. Y ustedes nos van a dar, el primer grupo, vos, nos vas a hablar de eso aquí. Pero aquí solamente hablamos de volúmenes. Y cuando hablamos de volúmenes, hablamos de capacidades pulmonares y volúmenes pulmonares. Vamos a hablar de la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Vamos a hablar de
del agente surfactante, ¿se acuerdan? El agente tensioactivo, en histología de vacuna, surfactante. Vamos a hablar de las fuerzas elásticas del pulmón. Vamos a hablar de los músculos que intervienen en la expansión y la retracción pulmonar. Todo eso vamos a hablar. Eso se llama mecánica de la respiración. Eso es para que vean un poquito y vengan plástica. Eso es mecánica. O sea, netamente es físico. ¿No? Bien, ¿qué más hay? Ahí vamos a hablar del espacio muerto. Hay un espacio en el trayecto del aparato respiratorio donde no hay intercambio. Es el espacio muerto. No funciona, chicos. Pero sin embargo deja pasar el aire. Humidifica el aire. ¿Listo? Pero no hay intercambio. ¿Cuáles son las únicas superficies donde hay intercambio? Y bronquiolo terminal. ¿Listo? Entonces, si ustedes suman la patología a nivel alveolar, cuando no funciona el alveolo y no funcionan las partes donde no hay intercambio, eso se llama espacio muerto fisiológico y el otro es el anatómico. Les voy a dar todo eso el primer día de clase. ¿Listo? Aparte de ello, les voy a hacer una introducción. Quizá vamos a revisar un poco de histología, un poquito de biología, tal vez eso es bueno revisar. ¿Ya? Eso, digo. Doctor, en más había estado escrito que va a tener la ventilación por su parte introductoria, ¿no? Sí, sí. Y me tocaría el mismo martes seguir con el intercambio de gas. No, miércoles. Miércoles sería entonces. Martes es netamente ventilación. Ya. O sea, yo es mío, neto. Sí. Entonces yo les voy a hablar de todo. Aparato respiratorio, les voy a preguntar qué conocen, qué saben del aparato respiratorio para ver cómo voy a abordar el tema. Lo que falta para alienarse. Sí, exactamente. Pero en la práctica, ¿qué sería, digamos? Ya, en la práctica. Sí. Ya. Ahora, en la práctica, comenzamos ese día, el día martes. Sí. Ya comenzamos, chicos. Ya comenzamos con la práctica. Ahora, la práctica en qué consiste justamente en la forma de manejar el espirómetro, la espirometría, o sea, manejo de volúmenes, manejo de capacidades pulmonares. Ahí van a hacer ustedes la práctica. Entonces, la primera semana, acá yo les voy a indicar cómo se hace esa práctica desde el primer día, ¿no? Cómo se hace, qué van a hacer, qué van a llenar, todos. Y yo voy a hacer una o dos prácticas con ustedes en el laboratorio. Y después ustedes van a hacer un trabajo hasta la segunda semana. Por eso estas dos prácticas, porque es una práctica y otra práctica, son dos nomás. Entonces, en esta yo les voy a presentar la práctica, les voy a decir cómo van a hacer, voy a hacer la práctica con uno de ustedes o dos, ¿no? Vamos a hacer un cuadrito. O sea, hay forma, ¿ya? El cuadro lo va a ir llenando y ese cuadrito tienen que llenarlo de todos ustedes. Digamos, el grupo A, todito lo llenan, ¿ya? O sea, digamos que son 20, ¿no? 20. O sea, que van a hacer 20 pruebas, ¿ya? Con un espirómetro que es artesanal, yo diría, hechizo, porque han hecho acá. No hay. No hay. Cuesta caro, chicos. Sí, cuesta. Pero cuando ya entren a clínica, valdría la pena que ustedes ya se impregnen y sepan qué es un electrocardiógrafo, por ejemplo. ¿Saben? ¿Han visto? No. ¿Cardiograma? Sí. ¿Han visto? Sí. No, el aparato, todo. Sí, ¿Han hemos hecho? visto. Ah, perfecto. Bien. Las ondas hemos calculado todo, el complex QR, todo. Ya, está perfecto. Entonces, ahora con la espirometría va a ser igual. La diferencia es que no tenemos el aparatito. Pero no es difícil de entender, porque el aparato que se tiene allá han elaborado los chicos de Félix, sus compañeros han hecho, ¿no? Entonces da para entender. La única diferencia de que el otro es que se llama informatizado, diría, ¿no?
soplas o respiras y te sale toda capacidades, todo lo sabes, ¿no? Pero lo que no saben es cómo, y el cómo es lo que les voy a enseñar. ¿Listo? Es lo importante. Entonces, cuando tú soplas, tienes aparatos, pero que te van a dar hasta tu nombre. Soplas y te va a dar tu nombre. Bueno, exagerando, ¿no? Es eso. Entonces, eso vamos a hacer en la práctica. Está bien. ¿Listo? La primera semana, en esa horita, les presento el trabajo. La segunda semana trabajan ustedes y lo llenan. Vos me vas a ayudar en eso, pues ya sabes, ¿no? Ahora, para la segunda práctica, o sea, para el día, ¿dónde está? Para la siguiente semana de acá, espera, estoy mal. Claro, para la subsiguiente ya entramos al digestivo. Y en digestivo igual. La primera semana yo hago y ustedes continúan hasta terminan el trabajo hasta la segunda semana. Y ese trabajo lo firmo, lo sello, todo. Persona que no tiene ese sello, la firma, no pasa a la segunda etapa, no pasa. Y si no pasa, se ha pasado, ¿no es cierto? Porque la práctica es imposible. ¿De acuerdo? Ya, es así nomás. Está bien, gracias. Está bien. Cualquier cosita, ya me avisa. Gracias. ¿Ya? Las prácticas están bien repartidas, está bien bonito. O sea, no van a tener problema alguno. Hay algunas prácticas que son extras. Yo siempre les doy el regalito, ¿no es cierto? Regalitos les doy. Así como en teórica les estoy regalando corazoncitos, esas cosas. En la práctica igual. Entonces hay prácticas que yo puedo ofrecerles como prácticas preparatorias para semiología, clínica, todo eso. Para decir revisión de historias, esa parte preparatoria, ¿ya? Pero eso depende de ustedes. Si ustedes funcionan, yo les voy a dar después. Si les gusta, se interesan, les voy a dar. Persona que no quiere, no quiso, no participa. No va a tener mala nota, no va a tener nada, no. El que quiera aprender está ahí y pide, que yo se lo voy a dar. Lo que yo sepa les voy a dar. ¿De acuerdo? Bien. Eso es ventilación pulmonar. Ahora, intercambio de gases. ¿Ya? Eso ya implica, mira, aquí vamos a hacer un pequeño dibujito. Y eso es para todos, porque todos podrían estar leyendo algo, ¿no? No, pues ¿qué estoy haciendo al revés? ¿No? Alveolo, célula capilar, alveolo capilar pulmonar. O sea, pulmón hay capilares, intercambio, todo. Hay dos tipos de irrigación en el pulmón, es estupendo, ¿no? ¿Sabes para mí? Sí, dos tipos de irrigación. Uno que va a hacer el intercambio de gases, ¿no? Y el otro que va a nutrir el parénquima. Eso tienes que explicarles, ¿sí? Lo tuyo sería esto de acá, distinto, nada más. Y acá, en el tema del libro, justamente les habla de presiones totales del aire y presiones parciales en el alveolo. Pero hay presiones parciales que no solamente están en el alveolo, sino que están en el capilar. Entonces, la diferencia de esas presiones alveolo capilar te va a dar la transferencia de oxígeno o dióxido. Ejemplo, ¿cómo va a estar la presión parcial del oxígeno aquí? Más o menos que el capilar, del oxígeno. ¿Cómo se nota? Mónica, ¿ves? Mónica, dale, Mónica. La pregunta es bien clara. No, la pregunta está bien concreta, bien concreta. ¿Cuál va a ser la presión de oxígeno parcial?
aquí, en mayor y menor, así me vas a hablar solamente, ¿ya? O sea, aquí mayor o aquí mayor del oxígeno. ¿Dónde tiene que ser mayor para que haya intercambio? Para que sim, para do alvéolo ou no capilar. Claro. Tá, entendi agora. ¿Cuál? Tiene que ser no alvéolo, En el para alvéolo. o capilar. En el alvéolo, ¿no? Necesitamos oxígeno. Sí. Entonces, forzosamente la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar tiene que ser mayor Só no alvéolo. para que pase. Con el dióxido de carbono a la inversa. O sea, tiene que ser mayor la presión parcial de dióxido de carbono aquí, en el capilar, para que pueda retornar. ¿Perdón? Para ver a troca. Sí, sí. Entonces, esto de acá es netamente tuyo, ¿verdad? Sí, está bien. Presiones parciales, totales, todo eso. El Gaito te habla muy bien de eso. Inclusive hay cuadritos, es una cosa muy bonita. ¿Listo? Sí, sí. Pero necesita hablar a grandes rasgos de las estructuras hasta llegar ahí. Sí. Se necesita, ¿no? Sí. Para ubicarse bien Sí. de lo que está. Todo lo que te va a ayudar o nos va a ayudar para entender eso. Una exposición a grandes rasgos de todas las estructuras para poderse ubicar directamente a la direccióncita. Exacto. Ahora, miren que el análisis clínico de una patología es pega de todo. Tienes que saber de histología, embriología, fisiología, todo tienes que saber. Sí. Ejemplo, acá, a nivel alveolar, ¿cito? No solamente hay intercambio o troca de gases, no solo, sino también hay intercambio de líquidos, chicos, ¿ya? Porque si no hay un líquido, no hay una vía por donde va a viajar. No va a ser nutrir, no va a hidratar. El gas puede estar libre como puede estar disuelto, ¿ya? Entonces, tiene que haber un intercambio de líquido también. Al igual que hay un intercambio a nivel periférico de los tejidos. ¿Cómo se llama esa lección? Microcirculación. Microcirculación. Cuando hablamos de microcirculación, hablamos de líquido. Aquí también hay microcirculación líquida. Pero de momento no nos interesa. Lo que nos interesa son los gases. ¿Ya? Si hacemos un pequeño recuerdo de microcirculación, hay 4 presiones que intervienen en el intercambio de líquidos. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son? A nivel capilar, ¿qué presiones intervienen en el intercambio de líquido? Pressão arterial. Capilar, A pressão capilar, pressão uno, arterial, otro. a pressão de la proteína. Coloidosmótica capilar, coloidosmótica intersticial y presión intersticial. Repetimos, chicos, porque esto también hay en pulmón, donde habla de dinámica pulmonar. ¿Listo? Ahí está en lo que tú vas a dar seguramente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las presiones? A nivel capilar, aquí tienen 2 presiones. ¿Cuáles? Presión capilar y presión coloidosmótica capilar. Después vamos a ver qué son estas presiones. Y a nivel intersticial, acá tenemos 2 presiones. ¿Cuáles? Presión intersticial y presión coloidosmótica intersticial. ¿Listo? Ahora, ¿qué es presión coloidosmótica? Naranjas La verdes. presión, doctor, se lembra, es la presión que mantém las diferencias de líquido, ¿no? Ou seja, a pressão coloidosmótica seria a pressão de uma proteína, Sí. que no caso seria a albumina, a proteína, que vai manter os líquidos como fala? Estáveis, não? Sí. Equilibrados, sim. Está ahí. Está. Ah, mira, ¿qué es presión osmótica? A pressão
osmótica sería la presión de la agua, de la... Habla en portugués, te voy a entender, pero no te voy a permitir más hablar en portugués. Ahora te voy a permitir hablar para que puedan entender. Hay muchas cosas que en portugués lo expresan bien, chicos, pero en español, en portuñol, ay Dios mío, entonces, lo que tienen es obligación de ustedes hacerlo en español, sí, hacerlo bien. Pero cuando no entienda, yo les voy a decir como ahora, a ver, exprésate en portugués, porque de repente mal se están expresando, ¿me entienden? ¿No? Habla en portugués y dime qué expresión osmótica. La presión osmótica es la presión que la presión es la presión de la de agua, ¿no? No. Primero, ¿qué es osmosis? Los osmosis es la... Para comenzar, chicos, todo lo que hablamos les va a servir. No es... ya. Sería la difusión de líquidos, justamente de agua. No es muy específico. Mira, ustedes tienen un recipiente, ¿listo? Un recipiente que está dividido con agua y un soluto. Ese soluto va a ser cloruro de sodio, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, hay una menor o mayor concentración. Sí. Y la osmótica va a detener eso. Eso, exactamente. La ósmosis es el paso de las moléculas de agua de un medio al otro, así, para igualar la cantidad de moléculas aquí y aquí. Eso es ósmosis. Y la fuerza que va a detener este paso, presión osmótica. Muy bien. Entonces sería la presión determinada por un soluto. ¿Listo? En este caso, cloruro de sodio. Ahora, ¿y qué es presión cloruro osmótica? Es la misma presión, chicos, lo estamos explicando, pero ya no es con cloruro de sodio, sino es con proteínas del plasma. O sea, hablamos de albúmina, globulina, fibrinogen, especialmente la albúmina. La albúmina son moléculas chiquititas, pero son muchas. Entonces la presión coloidosmótica está más determinada por la albúmina que por el fibrinógeno. ¿Ya? Qué barbaridad. Bueno, entonces aquí tenemos la presión capilar, es la presión total que ejerce todas las fuerzas hacia las paredes del capilar. Uno. La presión coloidosmótica es la presión ejercida por las proteínas del plasma. ¿No es? La presión intersticial es la presión negativa que hay en el intersticio, es negativa. Y la presión coloidosmótica intersticial es la presión ejercida por las proteínas, pero en el intersticio. Ahora se acuerdan, ¿ya? 4 presiones que intervienen en el intercambio de líquidos, no de gases, ¿ya? Líquidos. Este fenómeno sucede aquí, igualito, con el intercambio de líquido, ¿ya? Porque si fallan estas presiones, ¿qué problema vas a tener? Edema, un edema, acúmulo de líquido, o por el edema del pulmón, está aquí. Y va a provocar insuficiencia respiratoria también, doctor. Insuficiencia respiratoria, esto de acá, esto. ¿Listo? Asma también, todo que El asma no. El asma es otra cosa que aquí vamos a charlar aquí. Aquí. ¿Ya? El asma es aquí. Solo insuficiencia respiratoria. ¿No? Para una persona que es hipertensa, doctor, eso puede agravar más para una persona que ya tiene una patología relacionada a la presión del cuerpo, ¿no? Como la presión. Sí, sí. Entonces, una insuficiencia respiratoria puede agravar más. Puede. Agrava más definitivamente. Definitivamente. ¿Ya? ¿Por qué la presión arterial elevada va a agravar un problema respiratorio? Fácil de entender. Para intercambio de... ¿Cómo va a estar la presión capilar acá? En un hipertenso. ¿De dónde va a salir el líquido? De aquí. Sí.
y tranquilamente puede darle un edema agudo de pulmón. Justamente una de las patologías caóticas el día de la hipertensión es esto de acá, el edema agudo. Y los problemas vasculares, o sea, accidentes vasculares, quiere decir ruptura de estos vasos por aumento de esta presión capilar. ¿Listo? Si analizan la presión capilar, es un factor que determina esta patología. Pero no es solamente un hito. Ahí tiene la presión coloidosmótica capilar, presión intersticial y la presión coloidosmótica intersticial. Entonces, en una presión coloidosmótica capilar aquí, aumentada, ¿de dónde a dónde va el líquido? El líquido siempre va a ir al lugar más concentrado, chicos, no se olviden, siempre. Si tú tienes aquí aumento de proteínas, ¿de dónde a dónde va a ir el líquido? De aquí a este lado, pues está yendo al lugar más concentrado. ¿Qué pasa si bajan estas proteínas? ¿De dónde a dónde va a ir el líquido? Al contrario. Ejemplo de esa patología, cuando disminuyen las proteínas. Desnutrición, hipoalbuminemia, por ejemplo, ¿no? En esos casos, ustedes van a ver niños, pacientes gordos, lindos, buenos, pero con una hipoproteinemia terrible, con edema extracelular acentuado, chicos. ¿Ya? Pues muchas veces el médico joven se engaña. Cuando ve a un niño así bien bonito, dice, pucha señora, su hijo está muy bien. Falso. Hazle una dosificación de proteínas, un proteinograma que se llama, ¿no? Y vas a ver de que la albúmina está abajo, la albúmina. Eso quiere decir de que la presión coloidosmótica capilar está abajo y el líquido va a escapar de aquí a aquí. ¿Por qué? No solamente por lo que bajan estas proteínas, sino porque las proteínas del intersticio relativamente están aumentadas. Entonces, va a escapar. Y es un niño edematoso, chicos. Van a ver eso casi frecuentemente en el trabajo de campo. En el mar, cuando van a trabajar, cuando van a hacer